Buenos días. Vamos a ver el tema de las series de televisión. Estas series de televisión muy importantes que van a nacer principalmente en la década de los 90. A partir de la década de los 90 se va a hablar de una época dorada de la televisión. Esta época dorada de la televisión se va a dar principalmente en la década de los 90. Va a haber grandes personalidades intelectuales que van a hablar y le van a denominar esta época dorada de la televisión, como sería Mario Vargas Llosa. También Bernardo Bertolucci, un director de cine italiano muy importante, nos va a hablar de esta época dorada de la televisión. Y otro filósofo muy importante que se ha ocupado de las series televisivas va a ser Zizek o Zizek. Él es un filósofo muy destacado que ha pensado que las series de televisión están influyendo enormemente, principalmente en la costumbre, en los hábitos y en las ideas que va a proporcionar las series de televisión. Lo que van a descubrir estos autores va a ser que las series se van a hacer infinitamente más complejas, y estas series que se van a hacer infinitamente más complejas van a tener un gran auge, la gente las va a ver mucho, como podía ser el caso de los Sopranos, la serie de Guari, y 6 metros bajo tierra, Mad Men y Breaking Bad. Esas serían como una de las series más importantes que van a ir apareciendo, principalmente de manufactura estadounidense, y que nos van a dar una visión muy importante al crear dramas que van a atraer principalmente a diferentes tipos de público. Como estas diferentes series coinciden en un determinado momento, por eso es que se les va a denominar la época dorada de las series de televisión. También van a ir apareciendo cada vez mejor calidad en estas series en cuanto a la imagen, en cuanto al sonido, en cuanto a los actores, lo que va a seguir atrayendo más público, y va a hacer que este público se aparte de la televisión tradicional, de la televisión convencional, y quiera buscar estas series en la televisión de paga, ¿no? Otros dos ejemplos de estas series que van a tener muchísimo éxito podría ser la de Juego de Tronos y la de Walking Dead. Estos van a ser productos que dicen que a veces sí están como muy enmarcados dentro de cierto género, y a lo mejor no pueden ser, no son tan innovadoras como podía ser la serie de Twins de David Lynch, pero van a abordar una gran cantidad de temas que van a atraer principalmente a un público adulto de 20, de 30 años, y que ellas lo mismos la van a nominar como una televisión de calidad. Esta televisión y estas series que tienen más calidad que la propia televisión que se está promocionando a nivel abierto, ¿no? Algunos también han denominado que ahora está desapareciendo esta época dorada, y que en lugar de ser una época dorada, muchas veces se pensaría que se está entrando en una era zombie, y esta era zombie principalmente sería una época de conformismo, una época de que el público se va a hacer como muy fiel de estas series, pero que no va a buscar nada más, ¿no? A estas series se les puede llamar zombies por Walking Dead, que ahí es una serie de zombies, pero en un tono despectivo, por eso va a ser la era zombie, de estas personas que siguen muy al pie de la letra las series de televisión, y no solamente que las siguen muy al pie de la letra las series de televisión, sino que pueden estar pegadas a ver una serie 5, 6 horas, 8 horas, y que cuando se acaba el capítulo 1 o la temporada 1 van a estar esperando la siguiente temporada, ¿no? También estos fans de estas diferentes series muchas veces van a crear sitios web, van a compartir sus experiencias en las redes sociales, y pueden también coleccionar los diferentes objetos relacionados con la serie, ¿no? Puede ser libros, puede ser cómics, puede ser videojuegos, puede ser camisetas, o seguir en las redes sociales todo lo que les hable y todo lo que tenga relación con su serie favorita. Muchos se han preguntado si esta época dorada ya se acabó. Esta época dorada de la televisión, algunos van a dar la fecha de 1999,
principalmente con la llegada a la televisión, con la llegada de la serie de Los Sopranos. Esta serie va a alcanzar un nivel muy alto de atención mediática y la serie esta sería la serie que va a empezar esta época dorada, Los Soprano, y algunos mencionarían que la fecha en que va a concluir esta época dorada sería en 2013, principalmente con la serie de Breaking Bad. Entre estas dos series, la de Los Sopranos y la de Breaking Bad, van a aparecer un número de series muy importantes que también van a ser analizadas por críticos, por reseñistas, y va a aparecer una gran bibliografía hablando de las series en cuanto a sus temas, o algunas series en particular van a tener sus propios libros que las estudian y que las analizan, ¿no? Que este sería el caso de la serie de Los Sopranos, de la serie de 24 y de la serie de Breaking Bad. También a veces con respecto a la serie se va a publicar el libro, ¿no? Puede ser que el libro ya esté publicado anteriormente o que gracias al auge de la serie aparezca el libro, ¿no? Se me ocurre de las chicas del telégrafo, que está basada en un libro, como muchas otras series estadounidenses y de otros países. A veces lo que van a buscar los seguidores de las series es que se van a identificar mucho con un personaje. Como en las series también aparecen varios personajes, puede ser que también se identifiquen con algunos, parte del público se identifique con un personaje, o que parte del público se identifique con otros diferentes personajes, ¿no? También que los personajes que van a aparecer dentro de las series se van a llevar a un extremo hasta donde se llegue a agotar la serie, ¿no? Si nosotros estamos viendo series continuamente, pues vamos a ver que muchas veces en las series van a aparecer 5 o 6 personajes importantes, y pueden ir desapareciendo algunos de estos personajes y pueden ir entrando otros personajes nuevos a la serie. Tal sería el caso de Élite, y el caso de diferentes series que van apareciendo y desapareciendo los personajes para dar diferente variedad a lo que está ocurriendo. También algo que fue muy importante para el auge de las series de televisión va a ser esta división en temporadas, ¿no? Esta numeración en temporada 1, temporada 2, temporada 3, y muchas veces estas temporadas iban coincidiendo con las temporadas del año, de primavera, verano, otoño, o había series que eran más importantes. Su estreno principalmente va a coincidir cada año, ¿no? Que menciona Omar Rincón y otros críticos de la televisión, va a ser principalmente que las series, al igual que los videojuegos, van a estar creando un universo completamente diferente del universo real o de los universos que teníamos conocidos en el caso de la televisión y en el caso de las telenovelas. Van a crear universos muy particulares, como el de Juego de Tronos, como Las Chicas del Cable, como el de Élite, que son universos muy particulares que van a atraer a estos públicos juveniles, o que van a atraer a estos públicos eh, más adultos, ¿no? También en estas series se puede seguir más detalladamente y a través de más tiempo la intimidad de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces hay algunos autores que dicen que cuando tú ves un programa de televisión o un capítulo de una serie, pues solamente estás viendo aspectos fragmentarios de ese personaje, aspectos fragmentarios de eso que se está contando, ¿no? Esto mismo ocurre en una película, pero en el caso de las series, se puede expandir muchísimo más la historia y puedes ver este desarrollo más minuciosamente a lo largo de varios años, o hasta a lo largo de varias décadas, de lo que le ha estado ocurriendo, ¿no? Hay una serie muy interesante que es de un español que migra a Argentina, y vemos todo el recorrido desde que llega cuando es joven, cuando empieza sus primeros trabajos, cuando se casa, luego tiene hijos y termina la serie hasta que tiene nietos, ¿no? Entonces podemos seguir todo este gran desarrollo y nos da más posibilidad de explayarnos, ¿no? Entonces muchas veces se compararía que la serie se parece más a la vida real, porque tenemos esta posibilidad de seguir este pasaje de los personajes hasta que pasan muchos años, ¿no? Pensemos en el caso
de Malcolm el de en medio, que por ejemplo Malcolm el de en medio va creciendo, ¿no? Entonces de ser preadolescentes se vuelven adolescentes y casi llegan hasta una etapa donde llevan a entrar a la etapa de madurez. Algunos seguidores muy fans de las diferentes series van a considerar que el 2013, cuando muere Jens Gandolfini, que era el protagonista principal de Los Sopranos, este, va a crear un gran sentimentalismo porque esta muerte que él tenía, y muchas veces muchos de estos fans, así casi de hueso colorado, van a decir que este sería como el fin de la época dorada de las series de televisión. Pues en realidad es que con esta muerte de Jens Gandolfini hemos visto en estos últimos 8 años que en lugar de desaparecer el auge de las series, cada vez es más importante el auge de las series, ¿no? En canales como HBO o en canales como Netflix, cada vez vemos que se están estrenando más series. Y lo que ha cambiado de 2013 a este año de 2021 es que no solamente van a tener éxito estas series estadounidenses, sino que todos los diferentes países van a producir sus propias series. Tal sería el caso de España, de Colombia, de Argentina y también de diferentes países asiáticos, ¿no? Cuando consultamos el catálogo de Netflix, podemos ver series chinas, series japonesas, de Tailandia, de Indonesia, y de muchos diferentes países que antes nosotros como público espectador no podíamos ver todas estas series asiáticas, ¿no? También cuando tú consultas este catálogo de Netflix, también puedes encontrar algunas series brasileñas, algunas series de Francia, y hay algunas series suecas, algunas series de Alemania, ¿no? Entonces este auge de series ha permeado casi todo el mundo, globalizando este género que sería el género de las series. También algo que es parte del auge de las series se debe a que los escritores como que muchas veces tienen posibilidad de crear mundos narrativos más diversos, más amplios, que tratan temáticas diferentes, que no son como en el caso de la televisión, que muchas veces tienen que ir enfocado a un público familiar y que muchas veces estas series que se pasan van a tener que ver principalmente con los anunciadores y con la directriz que tiene ese canal, ¿no? Aquí en el caso de estos escritores muchas veces van a tener posibilidad de hacer una variedad temática más grande. Aquí abajo hay una serie que se produjo en México, que era una serie acerca de Tepito, y en esa serie de Tepitos veíamos pues todo lo que ocurría en el mundo de Tepito, que eran los narcos, los delincuentes, y todo lo que iba ocurriendo en este universo del México, del centro de la Ciudad de México. Algunos han considerado que HBO va a ser uno de los principales canales en los cuales se va a distribuir las series. Y algunos van a hacer una subclasificación de las series. Entonces van a decir que hay capítulos unitarios, irían las miniseries, que ya sería varios capítulos y que podría dar origen a temporada 1, a temporada 2 y a temporada 3. Pero también algunos consideran que habría como ciertos híbridos que muchas veces van a estar todavía influenciados por la televisión, por las telenovelas, por las óperas o por otros géneros televisivos. Entonces vamos a ver estos tres subgéneros que existirían en el campo de las series. El primero sería en el caso de los unitarios. Muchas veces en el caso de los unitarios tenían diferentes géneros que pueden estar relacionados con policías, con hospitales, o con otro tipo de temas, ¿no? Pero en esto siempre estaban los personajes protagónicos y siempre había personajes que aparecían ocasionalmente, ¿no? El enfermo o unos personajes que les ocurría un crimen, un robo. Pero los policías siempre se iban a mantener, iban a investigar estos diferentes casos. En ese sentido, pues serían episodios unitarios, porque cada diferente episodio va a ser un nuevo tipo de crimen o va a ser un nuevo tipo de enfermo. Estas series, si nosotros nos acordamos de ellas, pues serían más de la década de los 90,
Y estas series, la diferencia que habría un poco con las nuevas series que se mencionan a partir de 99, que eran un poquito de las que yo les hablaba, es que estas series principalmente van a tener auge dentro de la televisión abierta. Entonces, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, creo que fue una serie que se va a pasar en la televisión y que va a durar muchas temporadas. O también CNSI, que sería La Escena del Crimen, y esta serie también va a durar diferentes temporadas, pero el lugar principal va a ser principalmente dentro de la televisión. Después, estas series las van a tomar diferentes streamings, entonces las van a comprar, por ejemplo, Netflix, o las van a comprar otras plataformas de streaming y van a pasar a estas plataformas, entonces van a tener otra posibilidad de que se vuelvan a ver estas diferentes series, ¿no? Ahí también estaría la de Grey's Anatomy o otro tipo de series que empiezan en la televisión, luego pasarían a las diferentes plataformas y luego también después de que sale en la televisión tendrían una distribución en DVD. Entonces la gente ya no quería solamente ver las series en la televisión, sino que muchas veces surge este interés por coleccionar y por guardar y por tener estas series. Este sería el caso de Unidad de Víctimas Especiales, que creo que tú si tuvieras toda la colección, pues a lo mejor tendrías que tener 20 cajitas y creo que cada cajita traía 3 o 4 discos y cada capítulo traía 5 o 6 capítulos, ¿no? Yo tengo así como uno de estas temporadas de La Ley y el Orden y cada capítulo trae 4 o 5 capítulos, 4 o 5 discos y traen diferentes capítulos, ¿no? Entonces la gente ya las quiere coleccionar y luego ahorita que ya está decayendo bastante el auge del DVD, pues ya las quieres ver en las diferentes plataformas y otra posibilidad muy importante es que tú las puedes ver en el orden que quieras, el día que quieras, y a la hora que quieras, ¿no? Entonces por eso se ha vuelto tan popular las plataformas de streaming. El segundo ya sería el caso de las miniseries. Algunas de esas miniseries podían estar muy relacionadas con la telenovela histórica, con el drama urbano. Y este sería, por ejemplo, el caso de Bad Brothers y The Corner. Estos ya estarían constituyendo miniseries. Estas miniseries también van a estar a veces en la televisión, pero la mayoría de las veces estas miniseries ya van a estar en las diferentes plataformas mediáticas. Y el último tipo de subcategoría sería la modalidad de los híbridos. Aquí estos híbridos muchas veces van a estar en la etapa de la década de los 80 y en la década de los 90. Aquí los argumentos van a ser mucho más avanzados de los que se presentaban en los canales de televisión y estos especies de híbridos que van a aparecer en la década de los 80 y que van a aparecer en la década de los 90 va a ser lo que va a crear este gran auge de las series o la época dorada de las series y que va a continuarse hasta estos primeros 20 años del siglo XXI. También los espectadores que ya no querían ver la televisión abierta, que empezaron a buscar estas series en plataforma o que empezaron a comprar estas series en DVD, van a empezar y van a acuñar un término bastante cool, y sería bastante cool porque van a hablar de estas series que tienen calidad. Y estas series que tienen calidad muchas veces le estaría siendo diferente a la televisión, que hay canales de televisión y que hay telenovelas y series que aparecen en estos canales de la televisión que tienen muchísimo menos calidad y que son más malas, ¿no? En estas series de calidad se podría mencionar Los Soprano, Hill Strike Blues, Luz de Luna, Miami Vice, de la década de los 80s, esta serie de Miami Vice, de policías, y la serie de Luz de Luna era una serie muy interesante porque era una serie de romance, ¿no? También van a aparecer Homicide, Life on Stream y Twin Peaks, los expedientes secretos X.
la mayoría de estas series pues, son de la década de los 80s y son de la década de los 90s, pero van a tener gran impacto en el público, ¿no? Entonces, para algún público que estaba interesado en la violencia, pues Los Soprano. Para otra gente que esté más interesada en el melodrama, eran melodramas así para señoras de 30 o parejas de 30, que estaban decepcionadas del amor y que ya estaban en su segundo matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? O Twin Peaks, que sería una serie muy importante de David Lynch, que David Lynch va a ser una serie muy compleja en cuanto a estructura dramática, en cuanto a tiempos, y va a estar llena de simbolismos, ¿no? Va a haber personajes simbólicos completamente, y Los Expedientes Secretos X, que sería más una serie de ficción, que todo el tiempo nos estaría hablando de estos personajes extraterrestres, ¿no? Entonces, si se fijan, había para todo tipo de públicos, ¿no? Los extraterrestres, los más vanguardistas, como las de David Lynch, las de amor, como Luz de Luna, o Los Soprano, que tenían que ver con la violencia. Entonces aquí se está viendo estas series de calidad y cómo de repente pueden tener diferentes temáticas y diferentes géneros dentro de las propias series. Entonces, aparte de que se hablaba de series de calidad, el gran auge que van a tener estas series que mencionamos hace ratito es una ambición artística. En esta ambición artística serían todos los aspectos. Mejor producción, mejor dirección, mejores actores, buena imagen, buen sonido, este, gran presupuesto, ¿no? Entonces algunas productoras como HBO, algunas compañías que eran de cine, que empiezan a producir series y que empiezan a producir para televisión, van a invertir un gran presupuesto, al igual que una película, ¿no? Entonces van a tener una ambición artística estas series principalmente de los 90 y de estas series que hablábamos de 1999 como Los Sopranos, ¿no? Entonces, son series ambiciosas artísticamente y también podríamos decir que son ambiciosas en cuanto a su producción. Entre los críticos, pues muchas veces había ciertas opiniones en que si se debería de llamar la época de oro de las series, o que si más podríamos hablar de que está ocurriendo una revolución con la televisión o una revolución con estas series que aparecen en las plataformas de streaming, ¿no? Entonces algunos no les quisieron llamar época de oro de las series, sino hablaron de una revolución y a lo mejor estarían hablando de que hay una revolución porque serían nuevas maneras de producir, nuevas maneras que se distribuyen y nuevas maneras en que se van a consumir lo que tiene que ver con las series. Entonces, en estas nuevas maneras de producir y en estas nuevas maneras que se van a distribuir, porque se van a distribuir por televisión, se van a distribuir por DVD, se van a distribuir por plataformas de streaming, algunos teóricos de la televisión van a decir que lo más importante sería el punto de vista del receptor, que cómo está accediendo a ellas, cómo las resignifica, cómo se reapropia de ellas y cómo las va a decodificar, qué recepción le va a dar a esas series de televisión y cómo las va a incorporar dentro de sus propios imaginarios, dentro de sus propios saberes, dentro de sus propios conocimientos. Entonces estos teóricos le estarían dando más importancia a que este receptor se vuelve activo, este receptor se vuelve creador y se vuelve como parte con la serie, ¿no? Entonces la serie es tan importante para estos fans que va a ser como parte de su vida y que mucho tiempo su tiempo libre lo van a dedicar a estar viendo la serie y muchas veces a estar comentando en las diferentes redes lo que ocurre con estas series. Entonces queda un público de fans, un grupo de fans que van a ser como muy fieles a estas series y que van a crear páginas, que van a crear sitios de YouTube en donde comentan sobre sus diferentes series. Algunos autores han mencionado que este inicio de estos grupos de fans y principalmente se va a dar con la serie de Los Sopranos, que decíamos que era de 1999, que dicen que tiene mucho auge y que la van a buscar en televisión, la van a buscar en los diferentes streaming y después la van a comprar en DVD, ¿no? Entonces, van a decir que después de 99 van a llegar estos capítulos a las plataformas de streaming y tú los vas a poder consumir. Entonces, esto va a aumentar que los fans se sientan interesados por esa serie. Entonces, van a empezar a comentar acerca de la serie en las diferentes redes sociales
principalmente a través de blogs. Lógicamente este fenómeno pues empieza en Estados Unidos, pero ahora ya podemos ver que en este mundo globalizado ya hay diferentes blogs, diferentes páginas nacionales acerca de sus series preferidas. Entonces estábamos hablando de los fans. Entonces se dice que, por ejemplo, a lo mejor Los Soprano tenían 11 millones de fans aproximadamente, y era importante este número de fans, pero también era muy importante la lealtad que le tenían a la propia serie, y que la van a seguir a través de todas estas plataformas y que van a estar interesados. Esto también como crea cierto interés por quienes están produciendo estas series, de que dependiendo si el público las va siguiendo, dependiendo si el público está interesado en estas series, va a depender que se cree otro capítulo, otra temporada, y que vayan haciendo, que vayan acumulando grandes temporadas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Los Simpson, que en otro video que vimos, creo que decía que había 750 capítulos o 760 capítulos, y no sé, creo que eran 18 temporadas, ¿no? Entonces el público va a ir haciendo que estas series se prolonguen a lo largo del tiempo y que tengan muchísimas más temporadas. A lo que mencionan también los críticos de la televisión es que las series pues, no hubieran tenido tanto auge si no hubiera sido por el caso de las redes sociales. Entonces las redes sociales van a estar haciendo y esparciendo que estas series adquieran muchísimo más auge, ¿no? Entonces estas series no solamente estarían en esas plataformas de streaming, sino todas las diferentes páginas y todas las diferentes de las redes sociales va a hacer que se viralice esa serie y que de repente todos estemos comentando esa misma serie. Creo que en Estados Unidos, no sé si el último capítulo de la temporada de Game of Thrones, creo que toda la gente estaba pendiente para ver el último capítulo, y creo que solamente se podía pasar, lo pasaban por HBO, pero había gran gente con gran expectativa de ver ese último capítulo de esta serie. Otra característica que se menciona con respecto a las series es que muchas veces no solamente nosotros estamos viendo las series, sino que nosotros estamos posteando por Twitter, nosotros estamos tuiteando o haciendo por Facebook comentarios, y esto va a hacer que en tiempo real no solamente estemos viendo la serie, sino que esté al mismo tiempo volviendo viral dentro de las redes sociales. Esto también, ya ven que de repente cuando mucha gente escribe en Facebook, cuando mucha gente escribe en Twitter, se hace el top de lo que está ocurriendo en las redes sociales, y muchas de estas series van a alcanzar pues ese top de comentarios y de temas de los que está hablando dentro de las redes sociales. Entonces se va a producir una conversación entre a lo mejor la gente que sigue esos programas, pero va a hacer que más público se interese en esas propias series. También otro fenómeno que va a ocurrir y que va a ser muy interesante es que de repente ciertos periódicos, como periódicos muy importantes como The Guardian en Inglaterra, y periódicos muy importantes como el New York Times, van a ir haciendo reseñas de las propias series y van a ir haciendo reseñas de los propios capítulos. Aquí es lo que va a mencionar Jorge Carrión, que dice que van a aparecer nuevos objetos culturales. Entonces un nuevo objeto cultural sería estos críticos que ya no van a hablar tanto de televisión, que ya no van a hablar tanto de películas de cine, sino que van a hablar de series de televisión. Entonces va a surgir como ese crítico que solamente habla y comenta de las series de televisión. Entonces sería un nuevo crítico que está hablando de este fenómeno muy importante que serían las series de televisión. Muchas veces también dicen que principalmente un canal muy importante para que se produzca las series va a ser HBO. Y van a caracterizar que HBO muchas veces sí va a tener un contenido vanguardista, un contenido más novedoso para esas series, ¿no? Principalmente con la serie Game of Thrones, que muchas veces algunos comparaban que tiene el presupuesto y que tiene la calidad al igual que una película, ¿no?
Entonces también los críticos empezaron a decir que también las series de televisión pueden ser una obra de arte. No solamente una fotografía, no solamente una pintura, no solamente una película, sino también una serie puede ser una obra de arte. Entonces Omar Rincón se pregunta, bueno, ¿dónde está esa obra de arte en la serie? Está en un capítulo, está en partecita de ese capítulo, y Omar Rincón te dice, bueno, pues se puede considerar a la serie como una obra de arte, pero son todos los capítulos los que pensamos que podían ser una obra de arte, ¿no? Y muchas veces como que ya se tiene que hacer un recuento histórico de estas series de hace 20, 25 años, qué tanto impacto social han tenido, ¿no? Entonces, de hecho, se han publicado muchos libros acerca de las series y ya se han empezado a hacer muchas tesis de maestría, muchas tesis de doctorado acerca de las series. Entonces, las series adquieren el mismo valor eh, simbólico que una película o que una fotografía. También dicen que muchas veces las series se van a ir por más características íntimas de los personajes. Entonces podemos conocer más íntimamente al personaje, podemos conocer más sus deseos, más sus pensamientos, más lo que quiere. Porque las series como duran más tiempo y como hay series que han durado muchos años, podemos conocer perfectamente al personaje, ¿no? Entonces se me ocurre también otra vez el caso de Malcolm, que sabíamos perfectamente cómo pensaba la mamá, cómo pensaba el papá, pensaba Reese, cómo pensaba Malcolm, ¿no? Entonces, estamos muy identificados con esos personajes. Y algo que mencionan también es que muchas de estas series van a estar al principio, en esta década de finales de los noventas y los primeros años de este siglo, van a estar principalmente centrados en personajes masculinos, ¿no? Entonces muchas de estas primeras series se refieren al personaje masculino, a este personaje que muchas veces está fuera de la ley, a este personaje que muchas veces viola el contrato social, pero que sin embargo nos identificamos con él porque lo conocemos íntimamente y conocemos sus relaciones sociales, ¿no? Entonces estamos justificando a este personaje, tal podría ser el caso de los Sopranos o el caso de Breaking Bad, otros muchos casos que los personajes masculinos, aunque estén fuera de la ley, el público se sigue identificando con ellos porque a lo mejor pensaría, yo también puedo caer en esa situación. Entonces, muchas veces se va a crear este aspecto icónico de un héroe desamparado, de una persona que cayó en ese crimen o que cayó en esa violación de la ley, porque no le quedaba de otra, ¿no? Entonces, los justificamos y sería una especie de antihéroes modernos. Entonces se crea esta idea de la antihéroe. Entonces, también se ha observado que esta época dorada de las series, la mayoría de ellos son antihéroes. Este, entonces son personajes masculinos, pero aquí estaría, muchas veces también sería interesante estudiar, como dice Requena, que estos personajes están angustiados, pero no solamente están angustiados y no solamente el público se identifica con ellos, sino muchas veces estos personajes van a ser como representativos de una época. Entonces, si en la década de los 50 nos identificamos con Pedrito Infante, en la década de los 60 a lo mejor con Marlon Blando, en la década de los 80 con Madonna, ahora nuestro punto de identificación va a ser con estos personajes de las series que tienen algún problema. En este caso, estos personajes masculinos van a estar angustiados. Y lo que decía Requena es que son así como significativos de una época, significativos de un momento, ¿no? Entonces, representan lo que está ocurriendo en el país, representan lo que está ocurriendo socialmente. Entonces también pues, sería como un doble valor a nivel simbólico de que están siendo representativos de un determinado momento, están siendo representativos de una determinada época. Ya a principios del 2000, en 2005, 2010, van a aparecer ya diferentes series que van a tratar el tema de las mujeres. Como es un caso de la serie, también se va a ver más la personalidad de las mujeres, como podría ser el caso de Homeland y el caso de la buena esposa, ¿no? También había otra serie un poquito anterior que se llamaba Mujeres Desesperadas, que era cuatro mujeres y todos sus pensamientos, todos sus deseos que tenían estas mujeres desesperadas, ¿no? Que a lo mejor tenían una vida como muy normal con su marido, pero pensaban y aspiraban a otro mundo completamente diferente. Entonces, primero son el auge de los personajes masculinos y ahorita empezaría
este auge de los personajes femeninos. Y creo que también, paralelamente a este auge de personajes masculinos, también van a empezar a aparecer, no sé, como en 2006, 2007, también lo que tiene que ver y se refiere principalmente a los personajes LGTB, ¿no? Primero gays, lesbianas, travestis, etcétera, etcétera. Hay otro campo muy importante que sería el televisión y la crítica. Gracias a las series de televisión se va a revalorar el aspecto del crítico, este crítico que habla de la televisión y este crítico que va a hablar propiamente de las series. Entonces, gracias a Internet, se está cambiando la forma de consumir y la forma de producir televisión. ¿Y quién va a dar cuenta acerca de estos cambios, de qué tratan las series, cómo están hechas, quiénes son los actores, qué intriga está ocurriendo? Van a ser estos críticos. Aquí ya había un cambio bien interesante, que no solamente van a escribir en periódicos tradicionales, sino mucha gente va a hacer sus blogs, va a hacer sus páginas en video y va a comentar estas series. Ahorita abran el YouTube y van a ver cuántos críticos van a hablar de lo que está ocurriendo en Netflix, de lo que está ocurriendo en HBO, de las series que se van a estrenar, de cuáles series son buenas, de cuáles series son de terror, de cuáles series son de melodrama, de cuáles series son de policías, de cuáles las series tratan de México, ¿no? Entonces el crítico ya no solamente va a estar en los periódicos, sino va a estar en las redes. Entonces este crítico tiene un campo más amplio porque puede criticar en Twitter, puede criticar en Facebook, puede criticar en YouTube o puede criticar en las diferentes redes sociales. Entonces, estos factores de esta revolución televisiva o de esta época dorada de la televisión, no sé cuál término tenga más importancia o cuál término sea más impactante, pero si decimos que es de la revolución televisiva, ¿por qué se da este auge de las series? Uno sería gracias a la televisión por cable. Entonces la televisión por cable va a financiar un entretenimiento completamente diferente al de la televisión abierta. Esto principalmente a partir de que llega esta televisión abierta por cable en la década de los 90. Entonces, para crear una competencia con lo que los contenidos de la televisión, van a crear contenidos completamente nuevos. Y luego el segundo aspecto es el que veíamos que va a haber productores, directores y escritores que van a ser más ambiciosos y que de repente a veces hasta quieren hacer algo más parecido al cine, algo que realmente sea más cercano al arte y van a tener más libertad creativa. Entonces estos dos factores de la televisión por cable y esta nueva renovación de directores, escritores que van a trabajar dentro de las diferentes series. En el caso de México, si se fijan, ha ocurrido lo mismo, ¿no? A partir del 2000, muchos directores de cine, de comerciales, de otros medios entran a hacer series. Entonces, y también muchos actores que ya tenían fama en cine o que ya tenían fama en televisión, entran a hacer series. Entonces aquí de repente antes de los 90, como que decían que el actor de televisión era uno, el actor de cine era otro, pero ahorita va a haber una confluencia de actores famosos o de nuevos actores que están surgiendo que van a trabajar para las series. Actores de televisión, actores de cine o nuevos actores. En estas series las mujeres van a ser más complejas. Entonces, ahí se mencionan las mujeres de American Horror History, de VIP, de Homeland y de las Americans. También en el caso de series españolas o en el caso de algunas series mexicanas, también va a haber referencia a estas diferentes mujeres que son más complejas y que podemos conocer y seguir más su vida cotidiana y sus deseos. Algo que sería muy interesante es que surge una nueva figura, un nuevo tipo de productor, un nuevo tipo de supervisor de la calidad, que va a ser el showrunner. El showrunner va a ser el profesional que va a supervisar la realización de la serie y que muchas veces va a ver cómo está relacionando esta serie y que va a ser también como un poquito el autor de esta serie. Esto, porque si ustedes se fijan, yo me he fijado mucho a veces en las series norteamericanas y en las series españolas, a veces
cada 2, cada 3 capítulos o cada capítulo cambian de director. Entonces, si van cambiando de director, ¿cómo se va a mantener ese estilo? ¿Cómo se va a mantener esa calidad? ¿Cómo se va a mantener esa continuidad de la serie? Pues va a ser gracias a este showrunner. Este showrunner tiene el poder creativo, igual que un escritor, igual que un director, y va a ser una especie de supervisor general del director, del fotógrafo, de los actores, del diseño de arte. Entonces este showrunner va a tener una visión artística con respecto a la serie. También es muy interesante que en las series muchas veces no solamente cambian al director, sino muchas veces cambian a los escritores. Entonces he estado viendo varias series y de repente es muy curioso que siempre las series están escritas entre cuatro o tres escritores, pero a veces van entrando. Y que entre un escritor y que sea diferente de otro escritor, muchas veces va a cambiar esa tendencia de la serie, ¿no? Yo estaba viendo una serie en Las Chicas del Cable, que creo que al principio eran 3 hombres y una mujer, y luego van a ser 2 mujeres y 2 hombres, luego van a ser 3 mujeres y un hombre, ¿no? Entonces cada vez la serie como que va un poquito más hacia la visión femenina, pero es porque pasan de escritores masculinos a ser un grupo de escritores más de mujeres. También se trata de elevar a la calidad porque cada vez el espectador va a ser más exigente, ¿no? Y va a ser más exigente y también va a estar consumiendo más esta televisión por cable, esta televisión por streaming. Entonces, va a pedir que estas series tengan más calidad, ¿no? Entonces, es importante este consumo que están haciendo los públicos. Creo que en esta década del 99 eran gente más mayor, pero ahora también los jóvenes están consumiendo muchísimo más la televisión por cable, la televisión de streaming, más que la televisión abierta, ¿no? Entonces cada vez hay más públicos y cada vez van a ser más exigentes para consumir estas series. Entonces también ha cambiado la manera de ver la televisión y ha cambiado esta manera de ver la televisión porque ahora principalmente sería por streaming o podría ser en el celular, podría ser la tableta, podría ser en diferentes medios. Entonces el que va a decidir cuándo lo ve y a qué ritmo lo va viendo va a ser el propio receptor. Entonces aquí estaríamos hablando de diferentes formas de consumo y en estas diferentes formas de consumo tiene mucho que ver cómo reparte ese espectador su tiempo para ver estos diferentes series, ¿no? Entonces, puede ser el espectador que dicen que en la casa de la televisión hay unos que se van a esperar cada semana a que se transmita, o hay unos que van viendo un capítulo por día, o puede ser el espectador que se echa una temporada el fin de semana. También es bien importante que el hacer crítica, el hacer reseñas, y muchas veces el hacer crítica y el hacer reseñas tiene la finalidad de que se hable más, de que se viralice más lo que tiene que ver con la propia serie, ¿no? Entonces muchas veces dicen que ahorita no importa tanto que también estés analizando la serie, sino que se hable, que se reproduzca y que la gente se interese por esa serie, ¿no? Creo que también ha ocurrido este fenómeno de que muchas veces a lo mejor HBO, Netflix le paga a ciertos youtubers, a ciertos críticos para que hablen acerca de sus propios programas, ¿no? Entonces, es una crítica que sirve para que se viralice, pero muchas veces también puede estar relacionada con algunos intereses comerciales. También en estas series tienen que ser agradables y algunas de estas series van a tratar temas importantes y muchas veces ahorita con la pandemia y ahorita por ciertas circunstancias la gente prefiere quedarse en su casa y a lo mejor ver una serie que salir al cine, porque muchas veces salir al cine pues representaría ciertos riesgos de contagio, etcétera, etcétera. Entonces tú prefieres ver tu película o prefieres ver tu serie en las diferentes plataformas de streaming. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de otros aspectos o de otros géneros, como podría ser el caso de la telenovela, ¿no? Entonces muchas veces como que la telenovela se vuelve más convencional y como la telenovela se vuelve más convencional, la gente va a buscar
otros productos dentro de otras plataformas. Creo que Televisa, estas telenovelas muchas veces, de las últimas que ha hecho, creo que hay una que trataba de aviación y otras que tratan de narcos, y etcétera, darles un carácter más de serie de televisión, ¿no? Entonces creo que hasta algunas de estas tienen primera, segunda, tercera temporada, pero ya buscan romper con esta telenovela tradicional y que sea una telenovela un poquito más abierta, a la que estábamos acostumbrados. Entonces, sí, es lo que decíamos del televidente, es lo que decíamos del espectador, que él se va a alejar de la pantalla televisor para verla en otras plataformas, para verla en otras pantallas, y lo va a ver a la hora que desea, lo va a ver a la velocidad que él también quiere, ¿no? También lo puede ver en cable, tiene la posibilidad de internet, y los televidentes acceden a programas más complejos, y muchos de estos receptores, de muchos de estos consumidores, van a abandonar la telenovela y se van a ir a ver estas series. No solamente se van a ver estas series, sino que los espectadores más jóvenes y los espectadores que tienen cable se van a identificar mucho más con las series norteamericanas, ¿no? Entonces prefieren consumir estas series norteamericanas que están más bien hechas que las propias series nacionales, que muchas veces están muy malas, como en el caso de Televisa. Entonces aquí ya entramos en eso que sería un poco lo más nacional. Entonces tendríamos que preguntarnos qué pasa en América Latina, qué pasa en México, ¿no? Y en esto, qué pasa en América Latina, qué pasa en México. Entonces algunas se preguntan, ¿por qué Televisa y TV Azteca se niegan a experimentar con el formato de la serie? Se están jugando la audiencia al no experimentar con las diferentes series. Aquí la respuesta ya después de varios años sería que a muchas veces a Televisa, muchas veces a TV Azteca, le interesa este público fiel, que puede ser creo que de todas las edades, esta gente que muchas veces no tiene cable o no tiene internet, entonces se aferra todavía a ese público fiel, a este público leal. En cambio, muchísimos jóvenes y muchísimos adultos han cambiado más a los formatos de redes sociales, a los formatos de streaming, ¿no? Y muchas veces creo que lo interesante es que las nuevas plataformas pues sí le está quitando cada vez más gente a Televisa y a TV Azteca. Algunas de las críticas que le podríamos hacer a Televisa es que Televisa no se renueva. Televisa siempre sigue haciendo historias conservadoras, historias rosas, no arriesga, con un humor bastante reaccionario, con libretos muy aburridos y que están dirigidos principalmente a la familia, y donde el proyecto de la pobre que se hace rica, pues muchas veces también sigue funcionando, ¿no? Esto pues es como una navaja para Televisa, porque si no arriesga, cada vez pierde más público. También en el caso de México, pues las telenovelas se siguen en el refrito. Se va a volver a hacer la mirada de mujer, se va a volver a hacer esta telenovela de la mujer del parche. Entonces se siguen con los refritos, ¿no? Como que muchas veces es muy raro las telenovelas originales, y como la gente ya no aguanta lo que antes era en la década de los 80, 200 capítulos, cada vez se va cortando, ¿no? Entonces de esos 200 capítulos, 150, 80, 50, 60, 40. Entonces las telenovelas cada vez van teniendo menos capítulos. Aquí, en el caso de Latinoamérica, veríamos a otro país, que sería el caso de Colombia, que muchas veces, para querer competir con Latinoamérica y para poder competir con Estados Unidos, va a tratar de buscar temas más diversos, ¿no? Un humor diferente al de la televisión, temas un poco más realistas. Entonces va a tratar programas y telenovelas y series que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo político y que tienen que ver con lo religioso. Entonces ha abierto esta perspectiva a hacer series y telenovelas más críticas. Entonces por eso en algún momento, principalmente en la década de los 90, la televisión colombiana y la televisión brasileña pues era mucho más novedosa que la televisión mexicana, que seguía bastante tradicional. También de repente dicen que TV Azteca y no solamente, y también Televisa estaban como muy ligada al PRI, ¿no?
Entonces va a haber un momento hace 15 o 20 años que TV Azteca va a querer hacer algo un poquito nuevo, entonces se va a asociar a Argos y va a producir telenovelas como Nada Personal, Demasiado Corazón o Mirada de Mujer, ¿no? Si se fijan, ahorita estamos en esta repetición de Mirada de Mujer por parte de TV Azteca en el canal 7. Y algo que va a influir en estos canales de televisión va a ser los ratings que tengan estas telenovelas, los ratings que tengan estas series. Entonces, muchas veces estos ratings van a ser más altos en el caso del cable que en el caso de la televisión, ¿no? Entonces, la televisión tiene que buscar nuevas maneras de renovarse. Entonces, hace 10 años, el INEGI reportaba que había 40 millones de gente que tenía internet. Ahorita yo creo que ya tenemos como 80, 70 millones de gente que tiene internet, pero a lo mejor esos 40 millones que no tienen televisión ni accesibilidad al internet, pues a lo mejor van a seguir siendo fieles a Televisa o van a seguir siendo fieles a TV Azteca. Pero mientras más gente tiene internet, pues la gente tiene más posibilidades de ver cosas en YouTube o de ver cosas por canales de streaming. En el caso de lo nacional, el Canal 11 en la década de los 90 como que trató de revolucionar lo que estaba haciendo con las series, entonces va a ser dos series, de estas series que se consideran de calidad, que sería XY y que sería Bienes Raíces. Estas dos series creo que también marcaron un hito dentro de las series de televisión, porque Bienes Raíces creo que está en YouTube y XY se sigue transmitiendo por Canal 14. Entonces a veces los viernes, los sábados y los domingos, y en horario estelar a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, están XY. También XY está en YouTube, ¿no? Pero sin embargo, de estas series que eran muy interesantes de Canal 11 o de esta renovación supuestamente de las telenovelas de Televisa, los jóvenes se van a seguir identificando más con las series norteamericanas, ya sea en televisión o ya sea en el caso de los canales de streaming, ¿no? Entonces ahí sería, por ejemplo, ¿qué quiere ver una persona? ¿Grey's Anatomía que habla de problemas más reales o quiere ver una telenovela, ¿no? Entonces los jóvenes lógicamente se van a ir más hacia las redes sociales. También algunos se han preguntado que si estamos en el fin de la televisión. Ya no podemos decir que estamos en el fin de la televisión porque la televisión se sigue renovando y cada vez para poder sobrevivir va a competir y va a tener productos para internet y productos para la propia televisión, ¿no? O algunos productos que hace televisivamente los reproduce en YouTube o los reproduce en sus propias plataformas de TV Azteca o en sus propias plataformas de Televisa o en el caso de Blim, ¿no? Entonces la televisión ya no solamente está en la televisión, sino está con todas estas apps, está con todas estas plataformas que amplían la televisión hacia el caso de las redes sociales. Cuando surgió este auge de las telenovelas, cuando surgió este auge de los streaming, se preguntaba cuál iba a ser el futuro de la televisión. Pues este futuro de la televisión ha sido renovarse y adquirir nuevas conversaciones con las redes digitales. También cada vez cuando se alcanza más la posibilidad del internet, se está democratizando. También antes en Twitter, en YouTube, en Facebook había contenidos más abiertos. Creo que los últimos 5 o 6 años estamos viendo una gran censura de Twitter, de Facebook, de YouTube, ¿no? Entonces ese universo bastante democrático que había en las redes sociales de hace 8 años, cada vez se ha ido cerrando, ¿no? Pero en el momento antes de hace 8 años era bastante democrático y todo el mundo podía hablar de lo que quería en Twitter, en Facebook y en YouTube, ¿no? Entonces los medios digitales estaban sirviendo para democratizar, ¿no? Entonces por eso se habla de la primavera egipcia y de algunos movimientos sociales que están ocurriendo como en Chile, en Colombia, que las redes también están sirviendo para las protestas sociales. Entonces también muchas veces la televisión
va a experimentar con otros productos, ¿no? Como podrían ser los documentales o los reality shows. Estos reality shows ya también podría haber de diferente género, de aventuras, de que están encerrados en una casa, de cocina, de canto, de danza, de baile, etcétera, etcétera. Entonces, estos combinarían un aspecto de lo real y un aspecto de lo ficcional. Este sería como parte de la nueva cultura postmoderna, donde se mezcla ficción con realidad. También en el 2000 pues fue muy importante la apertura de YouTube, y que ahí podíamos ver otros diferentes géneros, otros diferentes formatos, ¿no? Más de cápsulas o más de diferentes youtuberos que van a hablar de noticias, que van a hablar de cocina, que van a hablar de entretenimiento, que van a hablar de espectáculos, de deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gente abandonaba la televisión y se va a ver nuevos contenidos y nuevos formatos en el caso de YouTube. También algo que está ocurriendo es que muchos de estos archivos van a ser de estas plataformas, ¿no? Entonces ya ven que cuando publicamos una foto en Facebook, le pertenece a Facebook. Creo que en el caso de Instagram, yo creo que también es igual. Cuando tú publicas tu foto en Instagram, le pertenece a Instagram. Ahorita nosotros que estamos haciendo videos, los subimos a YouTube, y casi YouTube es casi nuestro propietario de nuestros videos, ¿no? Entonces, se tienen archivos muy grandes por todas estas nuevas plataformas, pero muchas veces, pues a lo mejor nos están quitando los derechos autorales en estas plataformas, de perder tus fotos o de perder tus videos. También la televisión va a tener diferentes símbolos, y estos símbolos los va a modificar, los va a transformar, se va a reapropiar de diferente manera y los va a resignificar de diferentes maneras los consumidores. Entonces, a lo mejor determinados contenidos que pueden ser muy reaccionarios, los consumidores le pueden dar y los pueden resignificar de diferente manera. Entonces tienen muchas más maneras de resignificar lo que están viendo, ¿no? Lo que están viendo en YouTube, lo que están viendo en Facebook, lo que están viendo en las series, lo resignifican diferente, y muchas veces no solamente lo resignifican diferente, sino ahora el interés de todas las personas es convertirnos en creadores, en que todos quieren ser youtubers, todo el mundo quiere tener su página, todo el mundo quiere tener seguidores, y creo que en youtuber, como se paga, pues todo el mundo quería vivir de YouTube, ¿no? Creo que ahorita lo que se quejan mucho los youtubers en las redes es que ha bajado mucho lo que les pagan. Como no tanto, no como hace 10 años, que era más el pago en YouTube. Bueno, eso fue lo más importante esto de las series y de la serie de televisión, que vemos que pues, ya llevamos un desarrollo de cerca de 20, 25, 30 años con respecto a las series, y cómo estas series han ido adquiriendo diferentes valores simbólicos y culturales. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.